Tropigas, la llama que rinde más. Presenta. Por la democracia. Así pide el comisionado internacional contra la impunidad en Guatemala, Iván Velázquez, detener los procesos de postulación. Estamos en una situación de crisis. Sin dinero, sin trabajo, sin comida, sin desarrollo. Visitamos una aldea de Chuarrancho para buscar los orígenes de la pobreza en Guatemala. Gobierno se defiende con carta abierta ante los señalamientos de espionaje y condena a distintos sectores por publicar un reportaje de la vicepresidenta. En medio de los enfrentamientos entre el narco y el ejército, los migrantes hacen su camino hacia el norte. Seguimos nuestro especial sobre la difícil travesía por México. Inspirados por la derogatoria de la ley de obtención de vegetales, organizaciones campesinas promueven una protesta mañana para imponer una nueva agenda en el Congreso de la República. Ministerio de Salud teme un sensible incremento de personas contagiadas con chikungunya. Recomienda limpieza profunda para evitar proliferación de mosquitos. Esta es la emisión estelar de Noticiero Guatevisión, con María Luisa Gómez y Emilio Gracias. Tropigas, la llama que rinde más. Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros en esta tercera emisión de Noticiero Guatevisión, luego de unos días de asueto, pero ya de regreso a las noticias. Emilio, buenas noches. Buenas noches, María Luisa. Así es, entramos de lleno con la información, que es lo que nos gusta servirle cada noche. Así es, vamos inmediatamente, vamos a hablar de una serie de irregularidades. Vamos a continuar, entonces sí vamos a hablar de ese tema en este momento. Convencidos de los conflictos de interés que manchan las comisiones de postulación para Corte Suprema de Justicia y Sala de Apelaciones, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala sugiere un alto a los procesos de elección de magistrados. Una serie de irregularidades en los procesos de las postuladoras enlista el comisionado Iván Velázquez para sostener que es necesario un alto en el camino. Entre ellas, resalta el cambio en el cronograma, falta de transparencia y publicidad y el hecho de que existan 9 casos en los que los comisionados son a su vez aspirantes. Sostiene que el artículo 71 de la ley del organismo judicial permitiría que los jueces actuales mantengan su puesto en lo que se realizan nuevos procesos. Retrasar unas semanas el proceso de postulación para tener unas cortes de las mejores calidades o cumplir un inexistente plazo fatal para tener durante 5 largos años unas cortes politizadas, cuestionadas. Creemos importante el posicionamiento de la CICIG y que de alguna manera se une a la demanda de sociedad civil, donde creemos que es oportuno detener en este momento el proceso. Vemos importante también lo que mencionaba el señor comisionado respecto a que más vale. Existen 4 inconstitucionalidades y 11 amparos en la Corte de Constitucionalidad que eventualmente, al ser resueltos, también podrían votar procesos. Sin embargo, la demora de sus resoluciones dieron paso al cuestionamiento de la institución misma. Esa Corte de Constitucionalidad tiene sobre sus hombros la responsabilidad de la legitimidad de un organismo judicial. Entre las solicitudes de la CICIG está la acreditación de patrimonio y méritos de capacidad. En este sentido, investiga la procedencia de bienes de la jueza Gisela Yadiel Reynoso y Adrián Rolando Rodríguez Arana, por lo que harán solicitud de antejuicio para que se investigue la procedencia de los bienes con los que adquieren las lujosas propiedades. Por la democracia, por el país, por las instituciones, reflexionen. Estamos en una situación de crisis. Los comisionados que presiden ambas postuladoras, por su parte, prefieren abstenerse de comentarios al argumentar que desconocen a profundidad los señalamientos de la CICIG. Por una Guatemala en paz, Lourdes Cércules y Diego Marcos.
Y a un paso de que quede integrada la nómina final, los comisionados decidieron hoy qué señalamientos tenían validez y cuáles no contra los aspirantes a magistrados de las Cortes de Apelaciones también. 77 pruebas de descargo de los aspirantes fueron evaluadas junto a los señalamientos para determinar si serían rechazados o admitidos. De ellos, solo 3 fueron aceptados. 2 contra el abogado Héctor Echeverría Méndez y 1 contra Abner Natanael Martínez. Estos señalamientos deberán ser tomados en consideración por cada uno de los comisionados, previo a emitir su voto cuando sea la hora de conformar la nómina final. Podríamos decir que fueron aceptadas porque se demostró que sí procedían, ¿verdad? Y entonces pues se tendrán que considerar en la calificación correspondiente dentro de la tabla de gradación como es, aunque no tiene punteo, pero sí se consideran a la hora de votar como un aspecto importante. Sin embargo, 74 señalamientos fueron rechazados. Uno de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia declaró que la razón radica en la falta de documentación y argumentación, tanto de quienes presentaron el impedimento como de los señalados al presentar las pruebas de descargo. Se ha mantenido el rechazo porque no están debidamente sustentados. Algunos casos se basan en aspectos meramente jurisdiccionales que bien se pudieron haber discutido o modificado a través de los recursos que la ley pone al alcance de los litigantes. Entonces, esos casos pues se están rechazando. De acuerdo a los comisionados, el próximo jueves se llevará a cabo la votación final para así integrar la nómina de 252 aspirantes, ya que de acuerdo a la ley, el Congreso deberá contar con algunos días para poder así determinar quiénes serán los 126 magistrados de las Cortes de Apelaciones. Por Una Guatemala en Paz, Amanda Cordero y Silvia María Corzo. Vamos a otro tema. Sería muy importante que eso le pasara a Guatemala, que pudiera tener pruebas. Estas fueron las palabras que el abogado querellante de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala dijo a Byron Lima ante los múltiples señalamientos que hizo en su declaración. Veamos. Más de 8 horas duró hoy la declaración de Byron Lima, en la que intentó desvanecer las indicaciones realizadas por el Ministerio Público, que le atribuyen realizar traslados carcelarios y cobrar por comodidades en prisión, así como utilizar un teléfono celular en la cárcel cuando está prohibido. Lima Oliva basó de nuevo sus declaraciones en señalamientos contra funcionarios. También resaltó que los bienes que posee son producto de sus negocios, como el Salón y la cooperativa Torrefuerte, y que su apoyo para realizar negociaciones, trámites y pagos es su conviviente Alejandra Reyes. Donde lo volvieron a hacer pagar 2 millones de quetzales a cada empresa y donde votaron todos los acuerdos gubernativos de empresas de seguridad autorizadas. Eso sí no les llamó la atención, que esta es una hipocresía a voces, donde todos los que quieren ser presidentes del Colegio de Abogados buscan quiénes sean sus financistas para hacer reuniones en el Club de Oficiales, en el Marriott. Y Rigorrico el Pavoncito estaba rehabilitándose porque iba a estudiar obligatoriamente, como dice la ley, estudio-trabajo, pero lo mandaron a F1 y ahora es un gran capo a través de las extorsiones. Por su parte, el querellante adhesivo hizo el siguiente pronunciamiento. No estamos limitando que esta persona declare lo que a bien tenga y sobre todo que aporte las pruebas que considere necesarias y pertinentes, que sería lo muy importante que eso le pasara a Guatemala, que pudiera tener pruebas para hacer algún otro tipo de investigaciones. Eddie Fisher, también sindicado, se sintió mal durante la declaración debido al desayuno, manifestó su abogada. Lima Oliva también hizo un llamado al presidente Otto Pérez Molina para que no deje que la CICIG se quede en Guatemala, ya que después podrían ir detrás de él. La audiencia de primera declaración continúa mañana en su 6ª jornada. Por Una Guatemala en Paz, Verónica Orantes e Iván Quiñones. Vamos a publicidad, pero enseguida condena unánime a espionaje del gobierno contra el diario El Periódico. Tenemos la información y vamos a regresar con ella de inmediato. Volvemos.